a 1 de Juan, capítulo 1. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos están limpios de todo pecado? ¿Cuántos están en luz? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Bien. Señor, te rogamos en esta tarde, noche, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Con esta escritura quisiera yo hacer una pequeña observación, porque hay un fenómeno muy interesante en general en las iglesias, que regularmente cuando se da, ¿cuál es el eslogan de la convención? Construyendo iglesias fuertes, duras y que estén dando fruto, ¿ok? Y en la actualidad muchas veces el cristiano eventualmente le cuesta trabajo entender la palabra de Dios. ¿No le pasa? ¿No le pasa, pastor, que de repente le dice un hermano, una hermanita, es que a veces leo la Biblia y no le entiendo? Y a veces se nos velan ciertos versículos o ciertas escrituras que no podemos a veces como que brincar. Mire, me ha pasado a mí. ¿A quién le ha pasado? Levante su mano. O el único pecador aquí soy yo. En muchas ocasiones me ha pasado que a veces leo un versículo y no lo puedo entender. Y me levanto otro día y lo vuelvo a leer y sigo en las mismas. Y pasa el tiempo y ha habido veces que yo mejor dejo de leer esa parte de la escritura, ese verso, y mejor me pongo a leer cosas de bendición, lo que nos gusta, ¿no? Y es con el tiempo que el Señor nos va dando la revelación de su palabra. ¿Le ha pasado? ¿Sí le ha pasado? Bueno, a ver, ¿cuántos tienen más de 5 años aquí en el Señor? Levanten su mano. Bueno, más de 10, 20. Sí, no. Soy el único viejo aquí. Bien, pero pasa con frecuencia. Déjeme decirle una cosa a la luz de este versículo. Dice aquí, si andamos en luz, como Él está en luz. ¿Cuántos creen que Dios está en luz? Que Cristo el Señor está en luz. Una luz inaccesible, inalcanzable. Sin embargo, Él nos llama a estar en luz. ¿Sí? Estando en la luz es donde se aclaran las cosas. ¿Está aquí conmigo? Estando en la luz es donde se aclaran las cosas. Es como si, por ejemplo, yo en una ocasión me tocó darle una empujada a un carro, pero el carro estaba en un charco de lodo porque estaba atascado. Y entonces yo sentía que me brincaba algo, porque el chofer le estaba acelerando al carro. Y de repente no me di cuenta porque en esa ocasión estábamos saliendo de un congreso y eran las 2 de la mañana y nosotros estábamos empujando ese carro y no me di cuenta hasta que me acerqué a la luz. Adivinen qué vi. Completito estaba lleno de lodo, parecía polvorón. ¿Sí? Entonces es cuando nos acercamos a la luz, cuando las cosas se aclaran. ¿Sí? Y aquí yo veo una parte importante del por qué a veces la iglesia no es fuerte, por qué a veces la iglesia no es madura, o por qué no da fruto. ¿Sabe qué? A veces la iglesia no está en luz. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. ¿Sí o no? Y a veces la iglesia no está en luz. ¿Sabe por qué? Porque de repente nos cae mal la hermanita del talento. ¿Verdad que no escuchan bien aquí? Porque de repente el de la alabanza es muy creído. Porque de repente el pastor se pasó de largo y ni siquiera me volteó a ver. Y entonces por eso muchas veces no estamos en la luz. El resultado de estar en luz, según este verso, es que tenemos comunión entre nosotros. Y déjeme decirle una cosa, si usted y yo no estamos en comunión, entonces no estamos en luz.
¿Estamos aquí? Si no tenemos comunión unos con otros, es más, vamos a hacer una dinámica. ¿Le parece o no le parece? Póngase de pie, por favor. Se va a mover de su lugar, porque algo muy común entre los fieles es que llegan y se adueñan de un lugar. Muévase de su lugar, por favor, así rapidísimo, y salude a 10 personas, a la 1, a las 2, a las 3. Mañosa. Tenemos comunión entre nosotros, dice la Escritura. Salúdenlo, bendígale, dale, Dios te bendiga, mi hermano, qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga, mi amada hermana. Hablamos bendición porque tenemos comunión entre nosotros. Esto es la comunión unos con otros, esto es la comunión entre nosotros. Te voy a pedir un favor, de hoy en adelante cuando llegues a este lugar, a este recinto, saluda a la mayor cantidad de personas que puedas. Pregúntales, ¿cómo estás? Primero, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Y podemos compartir un testimonio de bendición unos con otros. Eso nos transporta automáticamente a la luz. Además de eso, déjame decirte algo. Cuando nosotros estamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y solamente así se cumple la última parte de la Escritura. Si no tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo no puede operar en tu vida. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? Por eso la traducción de esta parte dice, tenemos comunión entre nosotros y entonces, y solo entonces, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Así que se acabaron las enemistades, díganme. Se acabaron las contiendas. Se acabaron las disensiones. Se acabaron las malas actitudes. ¿Le da un aplauso al Señor? Muy bien. Esto es el resultado de estar en unidad. El resultado de estar en unidad y de tener comunión unos con otros se logran iglesias fuertes, iglesias maduras e iglesias que dan fruto. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.